Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Bienvenidos nuevamente a Bruno von Broek, que aquí estamos como todas las semanas para tocar un montón de temas de actualidad, de la vida, de la familia y de nosotras. Claro que sí, siempre nosotros. Nos van a decir qué egocéntricas estas chicas. Pero no, algunos de los temas que vamos a estar tratando es con Martín Virasoro, que lo vamos a exprimir, más allá que es un amigo de la casa. Tiene muchísimos temas que la verdad que a todos nos interesa y muchísimo. También le vamos a dar un poquito de tiempo a lo que tiene que ver con el sexo, ¿no? Pero bueno, eso se lo dejamos así. Sexo, puntos suspensivos. Y vamos también a hablar de funciones solidarias, lo que tiene que ver con el voluntariado social y con todas las personas que se dedican en esta época del año a realizar cenas, a realizar cualquier tipo de campaña que sea para ayudar a los que más lo necesitan. Así que vamos a estar recibiendo... si realmente Argentina y Latinoamérica son países solidarios que ayudan, claro que sí, y que tratan de, bueno, pensar en el prójimo, lo cual también es muy importante dentro de una sociedad. Vamos a empezar y le damos la bienvenida al señor Martín Virasoro, un amigo, pero ¿cómo le va? Gracias. Ni te pares porque con la altura que tenés No me cruzo. No porque te cruces, sino porque Bienvenido. Nosotras con taco y vos así nos haces sentir que ¿Cómo somos andan, dos pigmeas. chicas? ¿Bien? Muy, pero muy bien, Martín. Bueno, en general todo el mundo te conoce, te ha visto en muchísimos medios de comunicación, sos una persona que ya se ha hecho conocida. Pero explícale a aquel que por ahí no sabe exactamente a qué te dedicas vos. Y tal vez es bailarín, ¿no? Claro, eso le decíamos antes. Bailarín del bailando. Claro, coach de patinadora, ¿viste? No sabemos, toda entonces... esta historia que la gente sigue diciéndome que cree que soy bailarín, Claro. que soy patinador. Estuviste ahí muchos años Estuve parado, muchos ¿no? años ahí. No bailaste ni patinaste. No bailé Por ni patiné, suerte. por suerte. Porque ahí te llevan a hacer cualquier cosa, ¿viste? No, Recito archivo, como dicen. Bien. resistís. Pero bien, pero en realidad lo que yo me dedico es al counseling, a la consultoría psicológica puntualmente, que es una carrera que como mucha gente conoce ya acá en Argentina tiene muchos años, desde el año 87, 89 que se oficializa acá en Argentina, ingresa acá a la Argentina, y mucha gente nos consulta, nos pregunta, bueno, ¿qué diferencia hay entre los procesos de counseling y la psicología tradicional? Exacto, era justo lo que te iba a Claro. preguntar. A ver, ¿qué diferencia hay entre una y otra cuando uno tiene un problema y dice, bueno, necesito hacer una terapia o quiero consultar a alguien? Bueno, ¿cuáles son las diferencias? El counseling trabaja, para que se entienda, lo que sería el ámbito preventivo. Es decir, los counselors no trabajamos las patologías, ¿sí? Bien. Para esto tenemos que estar muy entrenados en patologías y en la carrera. Nos formamos en el segundo año en psicopatología, que obviamente nos lo enseñan psiquiatras, para el trabajo inter y multidisciplinario. Es decir, si nosotros vamos a trabajar una disfuncionalidad, una persona que tiene alguna crisis, ha tenido alguna crisis, como cualquiera de nosotros la podemos tener, y entramos en un estado de una depresión, ¿sí? Es decir, bueno, entonces, ¿cuál es el procedimiento adecuado? ¿Qué es lo que hace un profesional del counseling? Es decir, ok, no te voy a dejar de atender, pero vamos a hacer una interconsulta con el facultativo, con un psiquiatra en este caso, ¿sí? Para ver si este paciente o esta persona requiere medicación, y a partir de ahí empezamos a trabajar el lado sano. ¿Qué es lo que pasa con tu lado sano? ¿Qué pasó ahí que caíste en esa depresión? Ahora, Martín, es muy difícil detectar. Es verdad. Desde uno y familiarmente que alguien se dé cuenta qué diferencia hay entre una depresión, entre una angustia, entre una tristeza. Correcto. Como que la rutina te va llevando a lo cotidiano y vas dejando de lado muchos momentos de sufrimiento hasta que un día estallás y explotás. Está muy bien el punto, porque es muy difícil detectar en las depresiones, ¿sí? Primero que hay muchas depresiones, ¿sí? Hay muchos tipos u orígenes de depresiones, pero es muy difícil a veces detectar o darse cuenta de esto. Por lo general siempre es la familia la que refiere o lo que termina diciéndonos, no te noto bien, te noto bajoneado, porque claro, ustedes saben que científicamente está comprobado que los seres humanos respiramos con el 40% de nuestra capacidad pulmonar. ¿Qué nos encuentra acá? ¿Qué nos arroja esto? Que los seres humanos respiramos para sobrevivir. No para vivir, es decir, y en las depresiones se ha detectado que la gente disminuye su capacidad respiratoria, es decir, nos hemos alejado del respirar para no conectar con el sufrir o con el sentir, ¿no? Entonces muchas veces cuando hay algo que la génesis o el origen del sufrimiento, de la angustia que vos decías recién que puede haber, o alguna problemática que viene de más atrás, que viene con la infancia, o estos bloqueos emocionales que no pueden sacarse,
¿qué sucede? Empezamos a bajar nuestra frecuencia respiratoria. El promedio normal, para que ustedes sepan, es más o menos de 17, entre 15 y 17 respiraciones por minuto. Un ser humano normal, que no tenga, o por supuesto hay particularidades de gente que tiene problemas de asma o algún tipo de situación particular. Pero básicamente está comprobado en las depresiones cómo la persona empieza a bajar su frecuencia respiratoria. Incluso en los niños hay mucha depresión infantil, muchísima depresión infantil. ¿Y a qué se infantil. debe la depresión infantil, por ejemplo? Porque uno dice, ¿qué motivo puede llegar a tener un chico para tener depresión y cómo un padre la puede detectar? Ahí estamos. Porque uno no sabe si por ahí está Y la cansado. adolescencia también. Ahí estamos. La adolescencia. Ahí estamos. Para eso siempre lo que hay que entender, claro, que la adolescencia es por lo general donde brota, donde se... Ahí te quiero agregar Sí. a lo que dice Daniela, que es Sí. muy bueno, qué condición tiene que ver lo externo, Ahí ¿no? estamos, ¿Sí? Ahí estamos. ¿Por qué? Porque en una depresión de una persona, ¿qué es la depresión? Si vos te levantás a la mañana, ves el noticiero, muertos, inseguridad, te acaban de robar, vas al banco, haces la cola, Correcto. tu cuenta Vacía. vacía porque los fondos se los chupó, vaya a saber, no cobraste el sueldo y demás, toda esa cuestión societaria obviamente te llevan a una situación que tal vez no es tuya. Ahí está. Y en la adolescencia lo mismo, que tal vez agrego también el tema del bullying, los malos tratos, Un desamor, que en la adolescencia se vive de otra manera. y así podemos hablar de un montón de situaciones que, bueno, Ahí para está eso el estás punto. vos para contestar. Esto es lo que yo siempre digo, que estamos viviendo la peor crisis que está viviendo la sociedad y la humanidad, que es la crisis del estado de ánimo. Es esto que estás contando vos, es decir, estamos ya chipeados o programados para abrir un diario, abrir una revista, prender la televisión, los medios nos cuentan todas crisis, dramas, problemas, y eso es la vida también. El problema es que la gente no puede hacerle frente a esto, ¿no? Entonces, crisis vamos a tener todo. Los griegos decían, crisis es caos u oportunidad. ¿Sí? El tema es tener los recursos necesarios para poder enfrentar esa circunstancia que no se puede modificar. ¿Y qué hago con esto? ¿Dónde la vehiculizo para poder seguir avanzando con miedo, con malestar, pero que esto no me impida o que afecte mi funcionar sano? Entonces ahí es donde dentro de mi método yo también ingreso toda una línea que tiene que ver con el mindfulness y con la respiración o el bioflow, que se dice en inglés, que tiene que ver con la respiración consciente. Esta idea de, ustedes saben que cuando el bebé nace, en el momento en que se corta el cordón umbilical, el pulmón de un bebé está colapsado. Ese primer instante donde ese pulmón se llena de aire, ese primer instante simbólico para un ser humano, ¿sí? Para un niño, de conciencia de que uno es independiente del otro y que tengo que respirar para poder vivir, ¿sí? Que soy una persona independiente de mi mamá, que me alimentaba, que me daba oxígeno, etcétera, etcétera. A partir de ahí está comprobado que los bebés también bajan el ritmo de respiración. Es decir, fíjense qué interesante, porque el niño ¿cómo se comunica con la madre desde la base? Por el llanto, quiere comer, sí, llora. Pañal, Llora. Sueño, llora. Tiene gasecito, llora. Y ahí nos encontramos con otro tema, es ver si esa mamá está lo suficientemente disponible para captar y entender qué es lo que le pasa a ese bebé. Desde las bases, ya lo enseñó Freud en 1900, los primeros años de vida son los decisivos en cómo se va a formar nuestra personalidad. Y entonces, ¿qué nos pasa con los adolescentes? Ahí va. No los estamos escuchando, Ahí va. no nos estamos dando cuenta qué les pasa, no llegamos a ellos, quedamos tal vez muy separados en lo que ellos les gusta hacer hoy en día. Las con generaciones. con la computación, con todos los sistemas eléctricos que utilizan, y nosotros quedamos de alguna manera como, bueno, los viejitos que no entendemos nada. Sí, hay un punto interesante que yo digo que son dos puntos que tienen que ver entre la medicina, la psicología, que sí se ha metido ahí la filosofía, ¿no? O los filósofos se meten mucho en esto que tiene que ver con lo subjetivo, qué es lo que pasa en la vida de Daniela, qué es lo que pasa en la vida interna de Evelyn. Freud decía, los pacientes mienten, ¿no? Él decía esto. Entonces, cuando nos metemos en el mundo subjetivo, entramos en un terreno un poco oscuro, de muchos grises, donde no sabemos bien qué es lo que pasa ahí. Pero siempre la propuesta es poder darle el espacio al otro, a poner una pausa, como digo yo, que lo signifique todo. Ese momento de poder literal y metafóricamente respirar, pausar y darle al otro el espacio de qué es lo que realmente le está pasando. ¿Cómo se hace para frenar la cabeza en ese momento? Porque vos por ahí podés frenar el cuerpo, podés respirar profundo, decir, bueno, tengo que parar la pelota, tengo que dar espacio.
¿cómo haces para frenar tu propia mente cuando es ella la que se transforma en tu peor enemigo? Ahí está, buenísima la pregunta. Con entrenamiento. Uno quiere ir al gimnasio y en el verano quiere tener el bíceps así grandote, tiene que hacer muchas repeticiones, ¿sí? Para trabajar el bíceps, ¿tá? Con las emociones pasa exactamente lo mismo. Uno lo primero que tiene que aprender es a observarse, y la única manera en la que nos podemos observar es parando y respirando un minuto. Es decir, me observo, describo y aprendo a funcionar con lo que pasa con mis emociones, porque como funciono yo no funciona Evelyn o no funcionas vos. Es decir, acá no va a haber ningún terapeuta, ningún psiquiatra, ninguna medicación. Está uno, ¿sí? Uno con uno mismo. Uno con uno mismo. Pero casi nadie quiere hablar. Ahí está. Casi nadie se quiere hablar. Ahí casi está. nadie se quiere preguntar. Ahí vamos. A ver qué me pasa. Es preferible atacar a al resto de la gente a que atacarse a uno mismo. Y esta es la Pelearse con los demás. Ahí está. O Esta es la metáfora ser que yo... irónicos con los otros. Correcto, exacto. Esta es la metáfora que cuento siempre, el elefante del circo, no sé si la conocen. No, a ver. Antiguamente, los que íbamos al circo, ahora ya, gracias a Dios, se ha evitado y no hay más, pero el elefantito nacía, ¿sí? Se lo dejaba que se adapte con la madre a su medio ambiente un tiempo, y pasado un tiempo se le ponía una cadena en la pata y se lo estaqueaba, se le empezaba a enseñar que no podía hacer lo que quería. Por supuesto, ¿cómo se enseñaba eso? Con el castigo. Hasta que el elefante empezaba a crecer, se convertía en un gran pichón de mamut, como digo yo, que podría haber roto esa estaca, pero como nosotros romperíamos un escarbadiente. Sin embargo, no lo hacía. ¿Por qué? Porque conectarse con el sufrimiento del castigo por querer hacer lo que quería, ¿sí? Era tan doloroso, estaba tan metido y enquistado en sus pensamientos y en su memoria, que el hacer instintivamente lo que le salía, prefería quedarse quieto y levantar la patita ante el latigazo o ante la muestra del castigo. Los seres humanos somos iguales. Pero algunas Nos veces, alejamos todo el tiempo del sufrir, como dice Evelyn. Creo que hay un concepto cultural de que conectar con el sufrimiento es algo malo. Entonces, ¿qué hacemos? Por eso les decía, como dejamos de respirar para no conectar con el sentir, lo mismo hacemos con las emociones. Las olvidamos, las mandamos para atrás, pero siguen estando ahí. Por eso es que estamos viviendo la era de la mayor cantidad de patologías que está habiendo hoy. Y es impresionante, todo el mundo habla de ataques de pánico, todo el mundo habla de ansiedad, todos los psiquiatras están teniendo estas últimas 2 décadas, estos últimos 20 años, en consultorio, consultas hasta incluso del día estrés, que es el estrés del estrés, es el estrés de estar estresado. Claro. ¿Qué es un ataque de pánico según tu interpretación? Porque bueno, cada uno Es muy interesante. obviamente Nosotros, tiene claro, otras visiones o lo ha vivido o lo ha alguien te sentido comentó, o alguien lo ha comentado. Muy bien. Nosotros desde el counseling, como trabajamos lo preventivo y lo trabajamos interdisciplinariamente con psiquiatras y con médicos, entendemos que son, obviamente, trastornos de ansiedad, ¿sí? Los trastornos de ansiedad es un gran abanico y dentro de los trastornos de ansiedad hay diferentes maneras de manifestarse ciertas sintomatologías. Una de ellas es el ataque de pánico, ¿sí? O está la agorafobia. Eso te iba a preguntar, ¿qué otras la hay fobia aparte? social, etcétera, etcétera. Hay muchísimos trastornos de ansiedad que se ponen de manifiesto, ¿sí? Pero el ataque de pánico es uno. Yo siempre, o lo refiero de esta manera, por lo menos en el método como lo trabajamos con el equipo inter y multidisciplinario, trabajamos lo que son los bloqueos emocionales. Es decir, en algún momento de tu vida, aunque vos no tengas registro, hubo algo que generó un bloqueo emocional en tu vida. Eso, como nos enseñó Freud en 1900, es mandado al inconsciente, ¿sí? Pero en algún lado queda. Incluso más allá, está estudiando la ciencia, de la vida uterina. Tiene que ver con lo que se va transmitiendo genéticamente de generación en generación. Es decir, esto que nos cuenta que las células tienen memoria. Sí. Los seres humanos somos acúmulo de memoria. Y en algún momento hay algo que la medicina nos ha enseñado y nos ha psicoeducado a todos los que no somos médicos. Tenemos en el cerebro algo que una glandulita muy chiquitita que funciona en el sistema límbico, ¿sí? Que se llama amígdala cerebral, que es un centinela, es decir, cualquier situación de peligro que vos hayas tenido en tu vida, es decir, vos venías al canal, dejaste el auto estacionado y sentías que venía alguien caminando atrás tuyo, saliste corriendo, entraste al canal, pues pensabas que te iban a robar. Algo en tu sistema límbico deja esa memoria y ese registro y en cualquier otra situación, pasado muchos años,
puede venir ese recuerdo en una situación donde vos te sientas amenazada. Y eso te produce una serie de reacciones sintomatológicas, fisiológicas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué son las emociones, chicas? Para que la gente entienda. Las emociones no son más ni menos que pensamientos, ideas, creencias, que luego se transforman en hábitos, que se ponen en el cuerpo. Se ponen de manifiesto en el cuerpo. Me haces acordar de la película Intensamente, ¿no? Exactamente. Que muchísimos psicólogos te Ahí dicen, está. bueno, quieren entender las emociones. Esta película que, entre comillas, es para niños, es más quizás para adultos que para niños, que es para poder entender cómo interactúan nuestras emociones en nuestra cabeza. Y por eso hay veces que salimos, nos desbordamos o un ataque de impulsividad nos puede llegar a meter en un lío terrible, ¿no? Que hoy en día también pasa esto, es decir, bueno, me dejo llevar y hago, y después decís, ¿por qué no lo pensé 20 veces? Porque esa agresividad que vemos en la calle, a la hora de manejar, a la hora de un colectivo que se pelea con otro, un taxista, que no cuentan hasta 3. irascibles, Es increíble. enojados. Sí, es increíble. El otro día hablaba con uno de los médicos del equipo, y si uno hiciese un dosaje de sangre de las personas en esos momentos donde están con esos ataques de ira. coléricos y de ira, que ahora les voy a explicar cómo funciona esto con la mente racional versus la mente emocional, lo que sucede es que vivimos siempre con miedo y vivimos defensivos. Entonces ataco antes de que me ataquen. ¿Sí? Es decir, vivimos con una cuestión absolutamente reactiva, que lo único que genera es más conflicto. ¿Por qué? Porque entramos en esa guerra de escalada que no se termina nunca y que puede generar grandes complicaciones que las vemos todos los días, ¿no? ¿Eso es la ira? Eso es la ira, eso sería lo que tiene que ver con la mente emocional. Los seres humanos funcionamos con una mente racional, que para que la gente entienda sería una mente un poco más fría, más calculadora, la mente que se usa más para los business, para los negocios, como me gusta decirle a mis alumnos, ¿sí? Esa mente más calculadora, más fría. Y luego tenemos una mente más emocional, que es la que actúa por calentura, por coléricamente, con la ira, como dijiste muy bien vos. La propuesta del método que trabajamos con mi equipo es encontrar una mente más sabia, es decir, una mente que aunque parezca romántica sería así, que piense más con el corazón, ¿sí? Hablábamos antes del programa con Evelyn, esta idea de cómo los sucesos en la vida marcan un antes y un después. Es decir, si vos pensás muy racionalmente, te vas hacia los colores fríos, por decirlo de alguna manera. Si pensás muy emocionalmente, estás siempre en lo caliente, en la ira que decías vos. Entonces, la idea es ver si podemos aprender que las circunstancias son determinadas. Esto es lo que pasa y esta es la realidad que hoy me toca vivir. Ahora, ¿cuál es el lugar que yo le estoy dando a esto y cómo tomo esta situación? ¿Sí? Recién venía al programa en un taxi, me subo y le digo al taxista, Luis, le digo que venía a charlar con ustedes y le digo, uy Luis, parece que va a llover, y me dice, ojalá que llueva, me dijo él. Entonces le dije, no Luis, no me digas, pues salí sin paraguas, sin piloto. Me dice, yo necesito que llueva, porque tengo a mi hija internada. Me dijo eso, yo me quedé callado, dije, ¿qué habrá pasado? Después no pude con mi genio y le dije, ¿y cuántos años tiene tu hija? 15, está internada en el Hospital de La Plata, está transitando una leucemia hace 9 meses. Y él me dice, yo tengo que salir a trabajar porque tengo que juntar los últimos 3.000 pesos porque hoy a la noche le hacen una punción. Yo me quedé callado, él me preguntó después al rato, ¿usted qué se dedica? Justo pasó, ¿no? Y empezamos a interactuar en una charla donde los dos entramos a entender. Él me decía, ¿cómo me ha cambiado la vida? Me dice, yo era de esos tacheros que le tiraba el acoplado al que podía, que siempre me peleaba, que estaba colérico, que esto, que lo otro. Y hoy la vida me enseña y me muestra. Dice, cuando mi hija termine el tratamiento, me dice, yo voy a ser otra persona, ya soy otra persona. ¿Qué te mostró ser hoy papá de una niña de 8 años? De Mía, bueno. De Mía. Sí. La famosa Mía. Sí, otra de las grandes revoluciones en la vida de un ser humano, ser papá. Yo tengo 2 historias muy interesantes. Primero, porque lo tengo a Matías, que tiene 26. Yo fui papá a los 18 por primera vez, entonces crecí con mi primer hijo, que hoy ya está estudiando, vive solo en la facultad. Y luego, muchos años después, vino Mía, con lo cual Matías le lleva la misma edad que yo le llevo a él. O sea, yo podría ser abuelo. Claro, exactamente. Me ha cambiado todo. Te cambia todo, te cambian las prioridades, aprendes a ser más tolerante. En mi caso particular, esta chiquita me ha enseñado a ser más feliz, mejor persona, a conectar más. ¿Saben qué pasa? Hay otro tema muy, muy, muy importante,
que es el tema de que culturalmente venimos con los paradigmas de la mujer, los chicos, eso es tema de mujeres, esto es tema de hombres. Yo estoy mariconísimo con mi hija. Está perfecto. Contémosle a la gente Sí. que Mía es la hija de Marina Calabró, Martín una Virasoro. gran compañera Sí, una y amiga. amiga de la casa. Ahí está. Y a mí me emociona mi Claro. hija todo el tiempo. Sí, Me sí. trae mucha emoción porque, bueno... Y está bueno también permitírselo, porque hay muchas Sí. veces que los hijos nos traen emociones y uno, viste, de esa cosa de que no quiere mariconear, como vos bien decís. Que no tiene nada de malo, porque, no tiene por lo nada que de decía. malo. ¿Por qué? Porque culturalmente yo estoy invitando a que las mujeres también conecten más con su lado femenino, que digamos, a partir de la década del 70, que han cambiado todos estos paradigmas de la liberación de la mujer y del hombre, donde la mujer ha tenido que también salir a trabajar y ya no eras más la sacerdotisa del hogar, como se decía Sí. antes, ¿no? Donde la mujer ya tiene puestos políticos, Todo. programas de televisión, donde hay No una paran línea de- paralela con el totalmente. hombre. Sí, yo siempre estoy invitando a que el hombre conecte más con su lado femenino, que no tiene que ver con la genitalidad, aclaremos, y la mujer también con la feminidad, porque nos estamos alejando de nuestras propias esencias. Claro que y sí. creo que eso resume un poco todo lo que veníamos hablando de los conflictos que está habiendo hoy en la sociedad. Martín, lamentablemente tenemos que ir cerrando, Placer. pero queríamos preguntarte, bueno, vos estás como fomentando un método RAM, Muy ¿y bien. dónde te puede encontrar también la gente? Ahí está. Cerca de mi casa. Ahí está, sí. El método RAM es un método que armamos hace unos años con un equipo que tiene que ver con la teoría de la realidad, la aceptación y la motivación. Para que la gente entienda, sería un entrenamiento de habilidades emocionales, aprender a manejar con el pensamiento las emociones, ¿sí? Vos podés sentirte un enfermo mental y no necesariamente funcionar como tal, ¿sí? Esa sería un poco la idea. Yo soy el director académico de la Escuela de Counseling del Centro Educativo Cultural Italiano. Tenemos una sede ahí en San Isidro, en la calle 3 de febrero, 375. Están todos invitados, ya están abiertas las inscripciones. Es una carrera muy interesante que dura 3 años de formación. El título es oficial, lo otorga el Ministerio de Educación, ya Muy hace bien. muchos años acá en Argentina. Y luego estamos abriendo una sede ahora en la calle Mansilla, en el centro, ¿sí? Dentro del Centro Cultural Italiano, 2765, Mansilla 2765, esquina Anchorena, dentro del Centro Cultural Italiano. No solo tenemos counseling, sino tenemos todo el nivel superior, que es periodismo, la Sí. tecnicatura en periodismo, que la fundó Quique Wolf en el colegio hace Exactamente, en muchos el ex años. Instituto 20 de Junio. Ahí está, Muy bien. exactamente. Y lo interesante es que al estar dentro del Centro Educativo Cultural Italiano hay intercambios con la Universidad de Perugia, con Italia, y bueno, estamos fomentando mucho todas estas carreras preventivas que tanta gente hoy está Por supuesto. tomando para Y que su tanto vida. ayudan a la gente. Ahí está. Martín, muchísimas gracias. Un placer. Por supuesto, te vamos a Sí. invitar nuevamente porque tenemos Bueno. mil cosas más Obviamente. para Va a ser un placer preguntar. Quedaron estar acá. tantas cosas en el tintero. Nos quedó un blog, mirá, un blog de cosas para preguntarle que ni una. Luciana me va a decir. Sí. Nuestra productora. Vamos a una Vamos. pequeña pausa. Vamos a una Así pequeña de pausa. chiquita es la pausita y ya volvemos.